uno de los temas más complejos probablemente es la competencia por sistema. Es complejo en la medida en que perdemos de vista algunos puntos que nos pueden orientar. Voy a intentar ser específico en este tema, darte algunas pequeñas luces para que tú te puedas orientar. Y yo sé que en la mayor parte del caso de ustedes pues viven fuera de Puebla, como en el caso de la maestra Ana Celida y otros amigos que hay por acá que son de Ciudad de México. En el caso de ustedes, yo les voy a pedir también que tengan muy presente que las reglas que se disponen en la ley orgánica del Poder Judicial del estado en donde tú te encuentras es lo que nos va a dar la respuesta para la competencia por sistema. Entonces, no te voy a pedir obviamente que vayas por ella, ni mucho menos. Es una tarea que vas a tener tú y vas a tener que depurar con toda la calma, pero voy a intentar darte una idea. Entonces, fíjate que en el estado de Puebla, en donde yo me desempeño profesionalmente, en el Tribunal Superior de Justicia, como ya lo sabes, ya nos conocemos, hay una serie de regiones judiciales. En el sistema tradicional, pues se llamaban distritos judiciales y bueno, pues de acuerdo con la nueva integración de estos distritos, pues se decidió que tendrían que ser 6. Entonces, de entrada, exhortarte que detectes los distritos judiciales de tu entidad, o como les llames, regiones, sectores, sedes. Yo sé que esto ya lo sabes, pero vamos por partes. En el caso de nosotros, la sur, la norte, oriente, sur, oriente, centro, poniente, centro, todas ellas iniciaron el sistema penal acusatorio en diferentes momentos. Y eso fue un poco caótico porque al momento de la realidad, cuando había que determinar cuál era el sistema procesal por el cual se iba a iniciar una investigación o un proceso penal respecto de un delito, pues habían confusiones. Entonces, el tiempo nos ayudó a ver con un poquito de distancia y a depurar este tema. Pero pese a esto, te garantizo que allá afuera hay operadores jurídicos que no tienen perfectamente claro este tema, incluso aquí en Puebla. Pese a que se ha mencionado en ejecutorias, han habido amparos que precisan estos temas, me parece que no hay perfecta claridad en todo esto. Entonces, fíjate que hace tiempo me di a la tarea de generar un mapa como el que te voy a mostrar y vamos a ponerlo a tu disposición. Esto es únicamente rige para Puebla. Tú sabes que la reforma en materia de seguridad y justicia llega a la vida jurídica en junio de 2008. Eso no significa que en junio de 2008 empieza o arranca el proceso penal acusatorio. Y tampoco significa que el Código Nacional de Procedimientos Penales entra en vigor, sino que hay un plan piloto en el estado de Puebla para arrancarlo en uno de los distritos judiciales, exclusivamente en uno de los distritos judiciales. Se pensó cuál podría ser viable, sur, norte, oriente, sur, oriente, y se decide que tendría que ser la zona oriente. Si tú me preguntas, yo personalmente estoy convencido de que es por la incidencia delictiva. Puede darse el caso de que se hizo un análisis estadístico para el momento, para efecto de verificar en dónde hay menos incidencia delictiva. Se determina que en regiones pues frías, ¿no? En regiones frías como lo es Teciutlán, Tlatlauqui, Tepec, Zacapoaxtla, y que precisamente la concurrencia delictiva iba a ser menor que en otras áreas, como pudiera ser en el sur, en Acatlán, Chiautla, Matamoros, ni se diga en otros lugares, ¿verdad? Entonces se decide que sea en la oriente y no entra desde luego el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque como tú bien lo sabes, pues entra en vigor un poco después que la fecha que estamos viendo en pantalla en este momento. En la oriente entonces entra en vigor un primer Código Procesal Penal. Fíjate, entra un Código Procesal Penal. Este Código Procesal Penal, si no mal me acuerdo, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Puebla un 21 de febrero de 2011. 21 de febrero de 2011. Y casi 2 años después
entra en vigor, arranca en la zona oriente. Entonces no me imagino el nervio que debieron haber sentido nuestros compañeros jueces al momento de tener las primeras audiencias, ¿no? Precisamente, exclusivamente para ese lugar. Y bueno, avanza el tiempo y entra en vigor en otras regiones judiciales ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjate, en la sur, norte y en la oriente, 21 de mayo de 2014. O sea que a partir del 21 de mayo del 14 entra en vigor el sistema penal acusatorio, pero con el Código Nacional de Procedimientos Penales en la sur, en la norte y en la oriente. Seguramente ya te diste cuenta de que en la oriente el Código de Procedimientos Penales duró bien poquito. Duró unos meses, no sé, probablemente un año y fracción. Ese Código de Procedimientos Penales, te lo digo sinceramente, está muy curioso, está muy lindo. Ojalá alguna vez lo descargues de internet y lo veas, porque incluso teníamos hasta recurso de casación, que actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales pues ya no existe. Y bueno, pues algunas consideraciones en torno a la investigación, las cautelares y todo eso. Acuérdate que todo eso era un prototipo. Y bueno, avanza el tiempo y el 17 de septiembre de 2014, en Sur Oriente entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea que dentro de 2014 tenemos 4 regiones judiciales que arrancaron, ¿verdad? Arrancaron con el sistema penal acusatorio. Entonces, para 17 de junio de 2016, las dos últimas, que son la Centro Poniente y Centro, adoptan el sistema penal acusatorio. Fíjate, hasta 17 de junio de 2016, prácticamente rayando respecto de la prórroga, respecto de la vacatio legis que nos dio la Constitución. Y pues rayando entramos en aplicabilidad del sistema penal acusatorio. Estos aspectos rigen para Puebla. Yo no dudo que en el lugar en donde tú nos escuchas pasó algo similar. Entonces tu tarea es depurar con toda pulcritud las leyes orgánicas del Poder Judicial del Estado en donde tú te desempeñas, incluso todas sus reformas, sus transiciones, si es que han habido otras leyes orgánicas. En el caso de Puebla, fíjate que ha sido curioso porque hemos tenido varias leyes orgánicas. De hecho, estamos estrenando una que entró en vigor el 6 de enero de este año. Y bueno, pues plantea cosas interesantes porque no tiene nada que ver con nuestra plática, pero por ejemplo, nosotros digamos que absorbemos a la Defensoría Pública. Y por otro lado, nos fusionamos o integramos a los saberes del Tribunal Superior de Justicia al Tribunal de Justicia Administrativa. Y también se crea una sala constitucional con 5 magistrados. Y bueno, pues temas como ese son los que se plantean en nuestra nueva ley orgánica. Pero bueno, volviendo al tema, yo no dudo que este tipo de escalamientos se dé en el lugar en donde tú te desempeñas. Entonces, con esto ya te doy un tip. Mucho cuidado porque en alguna región judicial seguramente tuviste un plan piloto, como a nosotros pasó en la Oriente. Tuvimos un plan piloto que arrancamos con un código de procedimientos penales que nada tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, Daniel, ¿me estás diciendo que en la zona Oriente existieron 3 procedimientos? Sí, en efecto. El procedimiento ordinario del sistema penal tradicional, el sistema penal acusatorio respecto de ese plan piloto con el Código de Procedimientos Penales que vino a la vida jurídica el 21 de febrero de 2011 y que entró en vigor hasta el 15 de enero de 2013. Y el tercero fue el sistema penal acusatorio que todos conocemos de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales de 21 de mayo de 2014, su entrada en vigencia. Mucho cuidado porque si hablamos de entidades procesales, desde luego que cada uno tiene sus bemoles, su naturaleza, sus reglas y bueno, pues yo podría decirte que pues incluso están un poco separados, ¿no? Entonces nada de que podamos homologar una con la otra, sino que ya hay aspectos muy específicos respecto de uno y respecto de otro. Entonces mucho cuidado con ese detalle. Yo te invito a que le des una ojeada a tus leyes orgánicas. Seguimos. Fíjate que esto no sería todo. Previo a ponernos a litigar o a decidir un asunto en sede judicial,
de feminicidio, incluso de cualquier delito. Estos aspectos son muy importantes porque a través de ellos tú vas a poder argumentar, contraargumentar, defender aspectos de competencia. Sí, pero, o sea, necesito más información. O sea, ya sé que hay normativas que entran en vigor en diferentes épocas y que rigen para determinadas regiones, según explicas, pero necesito más información. Aquí yo te preguntaría, ¿qué es lo que determina al sistema? ¿Qué es lo que determina al sistema? Vamos a reflexionar rapidísimo. ¿Acaso serían los hechos? O sea, que si el hecho delictivo o con características de antisocialidad se realiza el 25 de mayo del 14, con eso vamos a tener que aplicar el sistema penal acusatorio necesariamente en aquella región judicial. O si los hechos se realizan antes del 21 de mayo del 2014, eso quiere decir que en automático eso nos va a llevar a aplicar el sistema penal tradicional. Lo mismo en la diversa región judicial y lo mismo en el resto. O sea, ¿son los hechos los que nos van a dar el detonante del sistema? ¿O qué podría ser? ¿Ustedes qué piensan? A mí me encantaría saber tu opinión en este tema, porque es algo de lo que yo he visto que allá en la realidad hay muchas áreas de oportunidad. Te lo digo porque donde yo trabajo, pues respondo a agravios. Y hace unos años, pues había mucha confusión sobre el tema. Me decían sobre los hechos. Los hechos. Aplícame ese sistema porque los hechos acontecen posterior a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales y a que rigiera en la zona fulana de tal. Entonces, no son los hechos. Al sistema no le van a interesar los hechos. Lo que le va a interesar es el procedimiento. El procedimiento. Artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuándo inicia el procedimiento? ¿En qué momento, abogados? ¿En qué momento, abogadas? El procedimiento va a dar inicio con la presentación de la denuncia o la querella. Eso significa que si presentamos denuncia o querella después del 21 de mayo del 14, eso tendría que dar como consecuencia que el sistema penal que se adopte para resolver el asunto y hasta finiquitarlo tiene que ser el acusatorio. Oye, pero si los hechos están después de esa fecha, bueno, necesariamente entonces tendría que aplicarse el sistema acusatorio. Lo verdaderamente importante es que la denuncia o la querella se presente después a que entre en vigor el sistema penal acusatorio. Entonces nada tienen que ver los hechos. Lo mismo respecto de... A ver, vamos a... La licenciada Brenda, que acaba de entrar, tenía prendido su micrófono. Vamos a pedirles amablemente, para no perder la continuidad, lo mantengamos apagado, por favor. Y bueno, entonces lo verdaderamente importante es la denuncia o la querella. Si te das cuenta en los esquemas, así pasaría con el resto de los casos y el resto de las regiones judiciales. ¿Dónde lo puedo constatar, licenciado Daniel? Esto que me dices, ¿dónde lo puedo ver? Porque déjame te digo una cosa, licenciado Daniel. Por ahí vi una tesis aislada que dice que en realidad no es lo que tú estás comentando en este momento. O sea, la denuncia y la querella no tienen nada que ver. Aquí lo verdaderamente importante es, dice esa tesis, lo verdaderamente importante es el ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la acción penal. Y eso colisiona con lo que vienes y me dices. Bueno, la Corte, fíjate que emitió posteriormente un pronunciamiento en este registro digital que lo puedes consultar con toda la calma del mundo. Anótalo, por favor. En donde se resuelve esta contradicción y se define que es el inicio del procedimiento en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que va a detonar la competencia por sistema. Dime cuándo fue la denuncia o la querella, incluso el acto equivalente, para el efecto de que yo defina con toda precisión a qué sistema va a pertenecer.
Entonces, cuando hablamos de competencia por sistema, olvidémonos de los hechos. Cuando hablamos de competencia por sistema, olvidémonos del ejercicio de la acción penal. Cuando hablamos de competencia por sistema, lo único verdaderamente importante, de acuerdo con la tesis que te estoy compartiendo, sería el inicio del procedimiento, denuncia o querella. Todo esto lo puedo argumentar, desde luego que sí. Desde luego que sí, porque le estarías planteando al juzgador una incompetencia por sistema y con todas las consecuencias, ¿no? Entonces a mí me parece verdaderamente importante. Fíjate que hablar del feminicidio es bien complicado porque es un delito, insisto, uno de los que más impacto tienen en la sociedad. Entonces estoy tratando de ponerle, de silenciar. Ay, ya lo silenció, gracias. Ajá. Entonces, creo que podríamos comenzar a hablar de aspectos importantes o complicados como el feminicidio si hablamos de las cosas más simples y a veces no tan simples como el aspecto del sistema. De esa manera, si nosotros sabemos distinguir con toda precisión cuál es el detonante para diferenciar la competencia por sistema, creo que ya podríamos comenzar ahora sí a hablar del tema del feminicidio. Y como te voy a demostrar en un momentito más, te vas a dar cuenta de que en el feminicidio ocurre algo similar a la competencia por sistema. Entonces vamos a eso. Ok, ya dijimos que el detonante es denuncia o querella. Hasta aquí creo que no hay ningún problema, bastante sencillo. Fíjate, línea del tiempo y tenemos un parteaguas, ¿no? En algún momento en tu entidad, en algún momento en mi entidad, a nivel federal incluso, comenzó a llamarse feminicidio. En algún punto en la historia. Tienes de tarea verificar a partir de qué momento en tu entidad comenzó a llamarse feminicidio. En el caso del estado de Puebla, te comparto, querido amigo, amiga, que fue a partir del 31 de diciembre de 2012. Hasta ese punto en la historia en el estado de Puebla, estamos autorizados para pronunciar la palabra feminicidio. Eso quiere decir que no podríamos jamás en la vida hablar de feminicidio antes de esa fecha. Oye, pero ¿qué crees? Los hechos ocurrieron de una manera muy atroz y muy violenta. Por razones de género, aconteció una muerte por parte de un cobarde, ¿verdad?, que arrebató la vida a una dama por razones de género. Lo que hoy denominamos razones de género se dio allá, antes del 2012. Sí, artículo 14 de la Constitución. Ley previa, ¿no? Ley previa. Te voy a aplicar una normativa, sí y solo sí, esta existe antes de los hechos. Es por eso que no podemos hablar de feminicidio en el estado de Puebla antes del 31 de diciembre de 2012. Pero eso te toca a ti, desde donde tú estés, verificar en todas las reformas de tu Código Penal cuándo viene a la luz jurídica, la figura delictiva de feminicidio. Obviamente cae en el artículo 312 bis como feminicidio. Tú sabes que en el estado de Puebla nosotros tenemos desde siempre, desde la creación de nuestro código que data del 1 de enero de 1987, que prácticamente es una réplica del Código Penal Federal de 1931. Y antes de ese código nosotros en Puebla tuvimos uno de 1934, entonces también es una réplica del Código Penal Federal, pero bueno. Este artículo del 312, así a secas, prevé el delito de homicidio, solo que desde la reforma del 31 de diciembre del 2012, nosotros incorporamos a nuestro cuerpo de leyes punitivo el delito de feminicidio. Oye, ¿y siempre ha sido así? No siempre ha sido así. Fíjate que en una reforma, 15 de julio de 2015, por alguna razón, el legislador decidió mover de lugar el feminicidio del 312 bis al 338. Por aquí tengo un micrófono abierto, me distrae un poquito, lo localizo.
Les pido una disculpa. A mí me distrae. Ya. Dice colegas 09, tenía su micrófono abierto. Y una disculpa por mi... Es que como que me saco de onda un poquito cuando apago micrófonos y me distraigo. Ok, entonces a partir del 15 de julio de 2015, por alguna razón, el legislador poblano decidió mover de lugar el tipo penal de feminicidio. Lo traslada del 312 bis al 338. O sea, si estoy en una audiencia y me percato que los hechos acontecen en esta temporalidad de diciembre del 12 a julio del 15, definitivamente me tengo que percatar que la materia de imputación verse en el 312 bis, que dicho sea de paso, tiene una penalidad muy específica y es diferente a la del 338, ¿no? Si me percato que los hechos justiciables acontecen posterior a 15 de julio del 2015, necesariamente como fiscal debo cerciorarme que no me falle jamás, que la materia de imputación debe tener dentro de la clasificación jurídica el 338. De otra manera pueden haber algunas imprecisiones en el ejercicio de la acción penal, en la formulación de imputación, en la acusación, etc. Entonces, mucho cuidado, porque a veces escucho comentarios como que, bueno, ¿cuál es el problema si el 338 y el 312 se equivalen en la medida que ambos prevén feminicidio? Pero ahorita vamos a ver que no necesariamente se equivalen. Ciertamente ambos tienen feminicidio, pero no con las exactas equivalencias. ¿Qué pasaba antes del 31 de diciembre de 2012? Por mucho que se pareciera a un feminicidio como lo conocemos a partir de diciembre del 12, homicidio agravado. O sea que si nosotros tenemos un hecho delictivo con las características de feminicidio, pero que data hacia atrás de diciembre del 2012, siempre lo vamos a tener que estar imputando, en su caso consignando, si fueran las reglas del tradicional, ya sabes cómo distinguirlo, lo vamos a tener que estar acusando, incluso defendiendo y resolviendo bajo las reglas del homicidio agravado. Sí, Daniel, pero ¿qué crees? Hay protocolos internacionales, hay leyes internacionales que conminan al Estado mexicano a sancionar el feminicidio, pues como feminicidio, sí. Artículo 14, principio de legalidad, ley previa. Si no tengo una ley previa a los hechos que me autorice a llamarle a tu conducta feminicidio, entonces no te puedo sancionar como feminicidio, sino como un homicidio agravado. Me parece que estas reglas son muy básicas, lo creas o no. Allá afuera pues tenemos un poquito de áreas de oportunidad con estos aspectos. Por eso es justo lo primero que vengo a hablar en este tipo de conversatorios. ¿Qué más? Fíjate, el 31 de diciembre de 2012, cuando aterriza en suelo poblano la figura delictiva de feminicidio, lo hace bajo una vertiente muy específica. Dice, se trata de un homicidio, punto número 1. O sea que va a tener los mismos elementos que el delito de homicidio, privación de una vida, atribuible a una causa externa a la víctima e imputable a un tercero. ¿Y qué más? Bueno, el pasivo necesita ser mujer. Ok, entonces hay calidad especial en el sujeto pasivo. ¿Qué más? Por razones de género. Perfecto, muy bien, es un elemento normativo. ¿Y cuáles van a ser tus razones de género? Pues vamos a decidir que odio, celos y violencia extrema. Perfecto. ¿Qué más? Pues eso sería todo. A quien cometa esa conducta antisocial, pues lo vamos a castigar de 30 a 50 años de prisión. Perfecto, ok. ¿Qué sucede en nuestra reforma de 15 de julio de 2015? Bueno, no solamente lo vamos a cambiar de posición, de ubicación sistemática dentro de nuestro Código Penal, sino que además vamos a ampliar de 3 a 10 fracciones. O sea, que el elemento normativo de razones de género que va a revestir la conducta antijurídica del sujeto activo del delito
no solamente se va a limitar a 3 hipótesis, como así lo teníamos en diciembre del 12, sino que se amplía. ¿Qué pasa con odio, con celos, con violencia extrema? ¿Qué pasa con ellos? Prevalecen. Van a prevalecer, pero aparte se van a incorporar otras, ¿de acuerdo? Entonces, tienes de tarea verificar si es que han habido reformas. Aquí hay un micrófono encendido, déjenme ubicarlo y lo vamos a apagar. Bueno, entonces tendrías de tarea verificar cuáles han sido las reformas de tu código para identificar si este elemento normativo de razones de género ha variado con el tiempo. Y si fuera el caso, entonces, ¿cuál sería la penalidad aplicable en la especie? Fíjate, a partir de 15 de julio de 2015, si te das cuenta, tenemos una penalidad que supera por 10 tanto la mínima como la máxima, porque antes era de 30 a 50 y ahora es de 40 a 60. Por eso, no se vale decir que no pasa absolutamente nada si ejerzo acción penal, formulo imputación con base en una norma derogada o modificada, porque pudiéramos estar haciendo referencia a una diversa punibilidad que no se corresponde, e incluso pudiéramos estar haciendo referencia a una de las razones de género que antes no existía. Mucho cuidado con eso. Entonces se los voy a dejar de tarea para que lo vayan sistematizando con todo el rigor científico que merece esta materia. Veríamos entonces, en el tema del homicidio agravado, fíjate, en el tema del agravado tenemos que es un homicidio, ¿no? El agravado es un homicidio, pero tiene características muy específicas que hacen que, de darse en el hecho, va a provocar el incremento de la penalidad respecto de aquella aplicable en el delito simple, ¿no? Ese es un agravante, son aquellas circunstancias que, de darse en un caso específico, provocan el incremento de la punibilidad en relación a aquella aplicable con el delito simple. Entonces, ese es un homicidio agravado, un homicidio simple que tiene ingredientes adicionales que van a hacer que la penalidad suba. Como por ejemplo premeditación, ¿no? Premeditación, que acuérdate que decía González de la Vega cuando escribe su libro acerca del homicidio o delitos contra la vida. Dice que la premeditación cae en suelo mexicano como un aerolito, ¿no? Porque pues, no existe en ninguna otra parte más que en México. Y está muy interesante ese comentario, ojalá lo puedas buscar. Premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio. Esos serían los aspectos agravantes para el homicidio calificado, homicidio agravado. En relación con el feminicidio, nos damos cuenta que los motivos de agravación son completamente diferentes, a excepción del odio. Tenemos que no ser víctimas del lenguaje, porque diríamos, bueno, si hay odio, entonces hay feminicidio. No necesariamente. Recuerda que hay una calidad especial de sujeto pasivo en el feminicidio para que la víctima del delito tenga que ser necesariamente una persona de sexo femenino, en dado caso de que no se dé esto. Pero si el odio, entonces nos vamos por homicidio agravado por razón de odio. Parece que todo esto es bastante sencillo, pero al momento de una audiencia ante un juez de control, estos aspectos, cuando los tienes debidamente esquematizados, tienes la fecha de denuncia, tienes la fecha de los hechos, entonces puedes hacer diagnósticos jurídico-penales más eficientes y pronunciar lo que a tu derecho corresponda, seas fiscal, asesor jurídico, seas defensor e incluso si vas a resolver. Entonces aquí la pregunta sería, a ver, ¿el feminicidio acaso puedo combinarlo con premeditación, alevosía, ventaja, traición, odio? ¿Es combinable el feminicidio con alguna de las agravantes del homicidio calificado? La respuesta es no. No en absoluto, porque no podríamos decir que un feminicidio es agravado por esas causas. A ver, aquí hago hincapié. No podemos decir que un feminicidio es agravado por premeditación, alevosía, ventaja, traición, odio, porque sí existe el feminicidio agravado, como ahorita lo vamos a ver, pero no por esas causas. Premeditación, alevosía, ventaja, traición, odio exclusivamente se pertenecen, se corresponden al homicidio agravado, pero no al feminicidio. ¿Cuál es la razón de esto? Se trata de un delito especial.
tiene una entidad jurídica diferente, por eso no se puede ver afectado por lo que sí afecta al homicidio agravado. Entonces, Daniel, dinos por favor cuáles serían los motivos agravantes del feminicidio, ya que me estás diciendo que no se puede la premeditación, alevosía, ventaja, traición, odio. De acuerdo con esta tesis que es del registro digital que adviertes en tu pantalla, te pido por favor que la escribas, la investigues con calma. Acuérdate que el feminicidio es un delito especial. Si es especial, quiere decir que no se puede agravar con los motivos agravantes del homicidio agravado, ¿sale? Bueno, pero sí hay calificativas para el feminicidio. Al menos en el Código Penal del Estado de Puebla hay 2 calificativas muy específicas. Por favor, investígalo en tu código. Embarazo y que el hecho delictivo se realice arteramente, ¿verdad?, frente a hijos. Fíjate qué atroz. Frente a hijos e hijas de la víctima. O sea, si ocurre alguna de estas, ya no vamos a tener una penalidad que va de los 40 a los 60, porque antes de la reforma habíamos dicho que era de 30 a 50, después de la reforma del 15 va de 40 a 60, sino que sería de 50 a 70 años, ¿sale? 50 a 70 años. Toma especial nota de estos aspectos. Otro detalle, fíjate que estas calificativas no siempre han existido, O sea, no siempre han existido. Quiere decir que si el hecho delictivo se da detrás de esas reformas que le dan vida a lo del embarazo y frente a los hijos, quiere decir que no podríamos decir que el homicidio en la especie es imputable respecto de su realización agravada. ¿Me explico? Entonces hay que ver este tipo de detalles porque son muy importantes, y todo esto justamente te va a dar materia para desenvolverte con propiedad en una audiencia. Y bueno, finalmente vamos a hablar un poquito acerca de la integración de la conducta. Aquí hay una regla. Es muy sencilla, te la quiero dar. Para pensar en la integración de la conducta de feminicidio, vamos a pensar en una regla que es muy básica. Sin embargo, esta regla está escondida. Si tú verificas el artículo 487, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, te vas a dar cuenta que dice un texto así: la sola causación del resultado no podrá fundamentar por sí sola la responsabilidad penal. A ver, la sola causación del resultado. Oye, pero es que murió atrozmente. O sea, date cuenta cómo está la víctima y además es mujer. O sea, no es posible que no voltees a ver ese hecho, ese resultado. Este 487 tiene esta regla que se refiere a la dogmática jurídico-penal y que nos da, digamos que una base mágica para imputar, porque aquí te está diciendo: cuidado, no nos vayamos con la inercia del resultado, no solamente veas el resultado. Y dentro de este texto hay otro gran principio, el principio de los elementos subjetivos del tipo penal. O sea que detrás de este subyace el elemento de los tipos penal. Concretamente, subyace el principio de los elementos del tipo penal, concretamente aquellos subjetivos. ¿Cuáles son los elementos subjetivos del tipo penal? Dolo y culpa. Eso quiere decir que para que ingresemos al mundo de la responsabilidad penal, necesariamente debemos de hacerlo a través de una de 2 puertas: a través del dolo o de la culpa. Oye, pero mira el resultado, ahí está, fue infamante. A ver, momento, necesitamos, antes que ver el resultado, observar los elementos subjetivos. El delito de feminicidio se puede cometer de manera dolosa. Sí, definitivamente, sí.
Oye, Daniel, ¿pero qué crees? Hay 2 clases de dolo. En el sistema penal mexicano se aceptan 2 clases de dolo. El dolo directo y el dolo eventual. Dolo directo y dolo eventual. ¿Cuál clase de dolo es compatible con el feminicidio? Hasta este punto yo diría que es una pregunta compleja. Indudablemente que el feminicidio es compatible con el dolo directo, conocer y querer la concreción de la parte objetiva no valorativa del particular tipo penal, ¿no? Conocer y querer la concreción de la parte objetiva no valorativa del particular tipo penal. Conocer y querer, conocer y querer. Eso es dolo directo, conocer y querer. Yo sé que es mujer, sé que profeso odio irracional en su contra y sé que la quiero privar de la vida. Entonces quiero todo esto y la privo de la vida. Definitivamente eso es dolo directo de primer grado. Dolo eventual, conocer y aceptar. Conocer y aceptar. Conocer y aceptar la concreción de la parte objetiva no valorativa del particular tipo penal. Conocer y aceptar. En el dolo directo, conocer y querer. No tiene ningún problema. Dolo eventual, conocer y aceptar. Yo acepto, incluso si te das cuenta semánticamente no hace clic. Yo acepto que ella es mujer, acepto que la odio y acepto su muerte. O sea, yo no sé hasta qué punto semánticamente eso sea congruente. Dolo eventual. Entonces lo tenemos que reflexionar. Te prometo que no he encontrado ninguna fuente que me aclare esa duda. Porque suena muy bien, o sea, homicidio consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa eventual. ¿Está bien? Solo que al momento de realizar un análisis semántico de los elementos que componen el tipo penal uno a uno, debe haber una congruencia entre ellos. Y si se rompe la congruencia por falta de lógica, como pudiera pasar, entonces digamos que la correlación del tipo fracasa y tendríamos que ir por otra clasificación. Imagínate que alguien se propone, por odio, por celos extremos, privar de la vida a una mujer. Aprovecha que se mete a un vehículo y dice: es momento de accionar el detonante, el explosivo. Ella morirá y yo podré saciar mi sed de venganza, ¿no? Y bueno, pues, pero antes de que arranque el vehículo, aborda la hija de la víctima. Definitivamente el sujeto activo del delito no quiere privar de la vida a la hija. Aquí teníamos un micrófono prendido de una abogada. Bueno, entonces yo lo que quiero es privar de la vida a la primera mujer por razones de odio o celos extremos. Sin embargo, justo antes de que yo detone el explosivo, aborda el mismo vehículo la hija. Pero a ella no la quiero matar, de hecho me cae bien. No la quiero matar. O sea, sobre ella no recae el elemento normativo a que se refiere el feminicidio y que es el distintivo, el parteaguas respecto de homicidio, que es la razón de género. O sea, no la odio, no profeso celos respecto de esa niña. Al contrario, insisto, me cae bien. Pero sé que es la última oportunidad, detono y las dos mueren. Probablemente el discurso semántico que mayor resista congruencia es que en la formulación de imputación, feminicidio, ¿verdad? Si es que no estaba embarazada la persona pasiva del delito, feminicidio consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa o de dolo directo, pues. Y respecto de la niña, feminicidio consumado instantáneamente por el autor directo en forma
de acción dolosa eventual. Sí, porque a la niña no la quería yo privar de la vida, pero lo admití. Perdón por lo de feminicidio, al principio era únicamente homicidio calificado, ¿no? Entonces, respecto de la niña sería homicidio agravado consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa eventual. Entonces, eso, fíjate que estos análisis ayuda al fiscal a tener que ser más preciso, más pulcro, para no incurrir en errores intrasistémicos en los elementos del particular tipo penal. Yo sé que con esto ya te diste perfectamente cuenta de algunas áreas de oportunidad, temas de análisis que podemos perfectamente llegar al escritorio, descargar todos nuestros códigos que han regido desde que entra en vigor el feminicidio en tu lugar de origen, donde tú trabajas, hasta la fecha, para mapear todas las reformas y poder esquematizar sobre ellas. Ok, pues entonces definitivamente el feminicidio jamás va a poder ser concretable por culpa. O sea, no podríamos decir que por un descuido odiábamos, por un descuido sentíamos celos extremos. Eso definitivamente no es incompatible, ¿no? Es un discurso que no tiene ninguna correlación semántica al interior de los elementos del tipo. Entonces yo creo que sí sería un error hablar de feminicidio culposo. Entonces, pues compañeros, yo con esto termino esta charla, este acercamiento. Vamos a disponer de unos minutos para escuchar tus dudas, tus comentarios. Por favor,